Pues, muy buenas tardes a todos nuevamente. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión del taller Estrategia para publicar con éxito en revistas científicas indizadas en JCR, dentro del marco de las actividades del 14º Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria, la investigación científica y tecnológica, impulsando el desarrollo económico y la competitividad. Estamos en espera de la conexión del doctor Manuel Antonio Ramos Murillo, quien nos va a dar este maravilloso taller. Él es proveniente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y tiene un doctorado en Ingeniería y Ciencias de Materiales. En la espera del doctor, voy a leer un poco sobre su trayectoria. El profesor doctor Manuel Ramos es méxico-americano, nativo de Ciudad Juárez, y es profesor de tiempo completo del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha sido asistente de investigación en el National High Magnetic Field Laboratory en Tallahassee, Florida, desde el 2004 hasta el 2006. Es profesor de investigación en materiales en el Institute of UTEP desde el 2010 hasta el 2015 y actualmente es investigador visitante en el Center for Integration of Nanotechnologies of Sandia National Labs en Albuquerque, Nuevo México, y Karlsruhe Nano and Micro Facility en Alemania. Su área de estudio es una combinación de teoría y experimentos para estudio de la estructura y funcionalidad en materiales enfocados en energía y procesos catalíticos que incluyen el uso de microscopía AFM, SEM, TEM y APT. Es coautor de más de 45 artículos arbitrados y memorias de congreso. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2010. Desde el 2013 a la fecha ha fungido como coorganizador y director del simposio Advanced Catalytic Material Symposium, celebrado en el marco del Congreso Internacional de Investigación en Materiales, IMRC, que se celebra entre la Sociedad Mexicana de Materiales y la Material Research Society. Aunadamente, ha servido también como editor especial para el Journal of Materials Research, algunas revistas, también para la revista Catalysis Today y para la revista MRS Advances y Springer Book Series. Es revisor también por pares en más de 20 revistas que están indizadas en el reporte JCR, que indica pues el nivel de impacto que tienen las revistas a nivel mundial. Pues él es el doctor Manuel Ramos y estamos todavía en espera de su conexión, pero pues creo que esta va a ser una muy acertada y atinada participación por parte del doctor en este taller que lleva por título Estrategia para publicar con éxito en revistas científicas indizadas en JCR. Pues les damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas y estén atentos, en cuanto entre el doctor comenzamos con este taller. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Usted sí puede oírme bien? ¿Me escuchan? No los escucho muy bien. Sí, sí podemos oírlo, doctor. Ok, muy bien. Perfecto. Ay, disculpen toda esta situación, pero es que de hecho estoy acá en la casa de una amiga que viene de Francia, una profesora visitante, y entonces me confundí. Aquí son las 3 apenas, y las 3 mías son las 4 suyas, pero bueno, voy a tratar de pues compartirles algunas de mis experiencias en el campo de la investigación. Hace rato tuvimos a la profesora Llama dando un seminario acá en la universidad. Entonces, pues ando ahora sí corriendo de un lado a otro, ¿no? ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor. Adelante. Muy bien. Bueno, pues miren, básicamente, antes que nada, les agradezco que me inviten para darles estos breves comentarios, ¿no? Con respecto a cómo publicar con estrategia en revistas JCR. Yo soy Manuel Ramos, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Departamento de Física y Matemáticas. Y bueno,
Quiero hacer esta declaración brevemente, que los comentarios realizados en este módulo son opiniones personales del autor y deslindan de cualquier responsabilidad a la Coordinación General de Investigación y Posgrado, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y otras agencias de investigación académicas y de fondeo nacionales e internacionales. Y que algunas de las imágenes contenidas en esta presentación son con la intención de hacerlo un poquito más educacional para el beneficio de los asistentes, y se recomienda discreción, ¿no? Bueno, como temario, voy a hablar primero lo que es las revistas JCR, ¿no? Journal Citation Reports, que esto cambió, ahora se llama Clarivate Analytics. Pero bueno, explicar un poco qué es esto, porque los que ya están en el nivel de profesorado pues ya lo entienden, porque muy probablemente fueron a vivir una experiencia en el proceso de formación académica, estando en algún posgrado. Bueno, ahí se ve mucho esto, pero los que están apenas queriendo empezar una maestría o a la mitad de un doctorado, pues les va a ser de utilidad que entiendan esta información. Cómo escribir un artículo con coherencia, qué reportar. Hay varios formatos. Aquí tengo, por ejemplo, lo que es un letter, que es una carta, ¿no? Esto puede ser una carta al editor, o hay revistas que así es la modalidad letter. Un review paper, un research paper. Los artículos, la cantidad versus la calidad, las citas, si son importantes o no, el acceso libre o no, porque hay revistas que son de corte open access, pero hay algunos costes de publicación. Entonces, ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Las revistas, cuáles son y por qué seleccionarlas, es decir, dónde publicar, y un anecdotario breve y el proceso de revisión por pares, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el JCR? El Journal Citation Reports, la plataforma de revistas indizadas, arbitradas y certificadas por un Consejo Mundial de Revistas, y es propiedad intelectual de Clarivate Analytics, Thomson Reuters. Antes se conocía como Journal Citation Reports, ahora se conoce como Clarivate Web of Science. Y bueno, esta empresa lo que hace es que certifica la calidad editorial de las revistas y la calidad científica también. Hay ciertos indicadores, hay indicadores que se conoce como el factor de impacto o el cuadril, que si son Q1, Q2, Q3, Q4. Y bueno, ¿qué es eso? Bueno, hay unas métricas que manejan que tiene que ver con la cantidad de artículos recibidos, la cantidad de artículos rechazados, la cantidad de artículos publicados, la cantidad de artículos descargados, la cantidad de artículos citados, y así es como esos indicadores van jugando y tomando un rol, de tal manera que empresas como esta hacen la estadística y pueden empezar a dar puntuaje a la revista. ¿Por qué es importante el puntuaje? Bueno, las agencias, como el CONACYT, en este caso en México, toman mucho en cuenta ese puntuaje para poder dar fondeo a los grupos de investigación. Es decir, si yo quiero investigar cómo es que impacta la enseñanza de las matemáticas a nivel primaria en los grupos de quinto y sexto, si tengo yo evidencia de que ya tengo una investigación en curso, en este caso, algún artículo publicado de que mi metodología es de impacto y que mi metodología, mis resultados adquiridos hasta el momento han sido utilizados por otros grupos de investigación, es decir, han sido citados, pues es más probablemente que la agencia me dé los fondos. Entonces, por eso es importante publicar en revistas donde el factor de impacto está por encima de 1. El 1 es bueno, para mí ver, creo que arriba de 1 es suficiente para que una agencia diga, no, pues están publicando en una buena revista, pero hay revistas que tienen 28, ¿no? De factor de impacto. Entonces, para que vayan viendo cómo va subiendo el grado de dificultad. Entonces, eso le da una seriedad a la revista, le da una seriedad al trabajo que se publica, y obviamente, pues, las agencias lo toman mucho en cuenta.
Ahora, esta base de datos, esta empresa, pues es una empresa privada donde las revistas tienen que pagarles los servicios de certificarlas, por así decirle. Entonces ahí es donde entra todo esto de que se generan costes, ¿no? Y es algo pues importante. Ahora, yo no trabajo para Clarivate, ni trabajo para ninguna revista hasta ahorita, pero sé más o menos cómo está la temática detrás de las revistas. Digo la temática porque ahorita es un tema de mucho interés en el sentido de que, bueno, los gobiernos a nivel mundial, no solo en México, pues mencionan, bueno, ok, nosotros dimos el dinero para que hicieran esas investigaciones y que los investigadores realizaran descubrimientos y luego ahora los investigadores publican esos descubrimientos en revistas de alto impacto científico y calidad académica, pero ¿por qué hay que pagarle a la revista? Si la investigación se hizo con dinero de los contribuyentes, o sea, ¿cómo la revista tiene que tener un beneficio? Bueno, pues hay un costo de operación de la revista. Entonces, generalmente, el acceso a las revistas de alto impacto se hace a través de una membresía. Aquí en México teníamos algo que se conocía como el CONRICIT, hasta donde yo me quedé. Entonces, el CONRICIT fue una división, por así decirlo, de CONACYT, donde se pagó una cantidad a cierto número de revistas y se otorgaron las licencias de acceso. Entonces era cómodo para los investigadores encontrar la información, porque ya teníamos el pago de la membresía. Yo recuerdo que esto lo promocionaron mucho en mi universidad y fue un éxito porque ya estaba uno muy a gusto descargando artículos. Pero bueno, ya creo que eso no se renovó, creo que sale muy caro, no tengo entendido, yo no estuve en la negociación y respeto mucho a las personas que hayan tomado la decisión. Entonces ahora tiene el investigador un poco la limitante de que no tiene acceso a la información. Este es algo que lo vivimos, por ejemplo, yo tengo que apoyarme con otros colegas, sobre todo en Europa, Estados Unidos, donde la gente sí tiene mucho acceso a las revistas, a la información, debido a que pagan estos altos costes de membresías. Pero por el otro lado, también entiendo la visibilidad o la visión de los gobiernos de decir, pero ¿por qué tenemos que pagar algo que nosotros mismos estamos creando? Que ya hubo un costo en generarse. Pero bueno, entiendo también la parte operativa, ¿no? Mantener el portal, los salarios del secretariado, los pagos del internet, los pagos de los servidores, o sea, todo eso tiene un costo, ¿no? Eso no es gratuito. Entonces, bueno, pues hay una controversia, por así decirlo, y luego hay otras, como por ejemplo Open Science, que creo es un movimiento a nivel mundial, donde hay un portal donde puede bajar uno el borrador del artículo, o sea, no el artículo publicado, y bueno, darse una idea de qué información están presentando los autores, ¿no? Es hasta donde yo me quedé. Yo nunca he utilizado esas fuentes, generalmente bajo el artículo ya publicado, donde tiene una dirección electrónica, el DOI, que es el Digital Object Identifier, DOI, y donde ya ve uno el artículo publicado en el portal de la revista. Pero bueno, así se entiende esto de lo que es el Journal Citation Reports o Clarivate Analytics, Web of Science, que son estos portales que certifican a la revista. Aquí lo que estoy presentando es la carátula del sitio web y aquí, por ejemplo, pueden decir who we are for, para quién estamos, ¿no? Our products, resources, services, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si yo quiero publicar una revista, y generalmente las revistas ya hoy en día te dicen que son Q1, Q2, Q3, te dicen el factor de impacto, te dicen el tiempo. Déjenme nomás, bajo un poco el aire acondicionado porque este departamento creo que está muy, muy helado y me está dando frío en la espalda. Oh, sí, definitivamente estaba heladísimo. Estaba en 52, bueno, 52 Fahrenheit, que son como 8 grados centígrados, algo así, ¿no? Algo heladísimo. Afuera está hirviendo, ¿no? Estamos a 37 grados, ya se vino el calor, pero bueno, no es para tanto, ¿no? De hecho,
yo me quedé acostumbrado ya casi a no usar el aire acondicionado. Pero bueno, esta no es mi casa, estoy en casa de esta colega que estudiamos juntos en la Florida. Hace 20 años estudiamos el posgrado y ahora vino de visitante aquí a la Universidad de Texas en El Paso y ahorita como dio una conferencia tuve que transportarla, ¿no? Y no sabe la ciudad, no sabe andar, sí tiene carro, pero no cruza Juárez en él porque es carro rentado y no sabe andar en la ciudad, entonces tuve que llevarla, traerla, etcétera. Pero dio una conferencia muy bonita ahorita en la universidad. Bueno, entonces volviendo a la temática, esto de las revistas, pues así es como se maneja, ¿no? Entonces les decía, las revistas generalmente ya en su portal dicen, bueno, pues pertenecemos al JCR o al Clarivate Analytics, somos cuadril 1, factor de impacto tanto, el tiempo de respuesta de la revista, esto es bien importante. Yo recuerdo hace 10, 15 años que la gente mandaba a publicar un artículo y ahí se quedaba, ¿no? Entonces le decías a la gente, ¿qué pasó con el? No, pues no nos han dicho nada. Y luego, no, pues hasta que nos avisen, ¿no? Entonces ahora ya las revistas tienen un tiempo de respuesta de una semana, ¿no? 15 días máximo, sí o no. Y si es sí, bueno, pues pasa a ronda de revisión. O sea, hay un prefiltro, ¿no? ¿Y por qué esto? Bueno, pues porque las revistas saben de la necesidad de los investigadores de divulgar el conocimiento, porque muchas veces los proyectos de investigación te piden los productos. Entonces los productos pueden ser modelos de utilidad, pueden ser patentes, pueden ser un reporte, un protocolo o puede ser un artículo. Generalmente los investigadores se comprometen con un artículo. Generalmente los investigadores dicen, no, pues ponle ahí en el proyecto que vamos a tener una tesis de maestría, una tesis de doctorado y que vamos a publicar 2 artículos. Y eso se cuenta como un producto, ¿no? Un producto de la investigación. ¿Y por qué se cuentan las publicaciones como productos? Bueno, porque es importante para los indicadores de un país decir que los científicos están produciendo ciencia, ¿no? Así de sencillo. O sea, yo creo que tendrá algunas otras métricas, pero las principales son esas, ¿no? Es decir, bueno, ¿ustedes cuánto gastan del presupuesto anual? No, pues que gastamos el 3% y que me estoy yendo súper alto, ¿no? México gasta bien poco de su presupuesto en investigación. Bueno, ¿y cómo demuestras que funcionó? Bueno, pues publicamos 7,000 artículos en un año, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces ya esas son métricas que se pueden llevar a un foro internacional, las Naciones Unidas o el G20, lo que sea, y esas métricas venden, ¿no? Porque otro país dice, bueno, pues hay ciencia, o sea, es un país tecnológico, es un país de avanzada, o sea, tienen ahí la ciencia desarrollándose, ¿no? Entonces, por eso generalmente se consideran las publicaciones, ¿no? Las patentes también tienen mucho impacto, pero la patente es una ruta más larga, costosa, generalmente ahí sí se tiene que pagar todo, desde la persona que prepara los documentos hasta los costes de publicar, de solicitar la patente, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, pues muchos investigadores no se comprometen con una patente, ¿no? Yo recuerdo, yo tuve un proyecto de investigación y yo me comprometí con una patente y me recuerdo que me decían mis amigos, ¿sí sabes lo que acabas de hacer? Casi, casi me dijeron la tontería que acabas de hacer, ¿no? Les decía, ¿qué? ¿Cómo te comprometes con una patente? Le dije, no, pues ¿qué va a salir? No, pero es que no, porque si no sale te vas a meter en un problema porque tú lo pusiste ahí. Cuando salió la patente me dijeron, no, pues sí, es que ya tenías todo figurado. Le dije, no, pues sí, me comprometo con algo que ya sé que va a ocurrir. Si no, pues no lo hago, ¿no? Entonces, bueno, así es como funciona esto. Ahora, pues ya les dije más o menos qué es el JCR, y las revistas se utilizan, bueno, como una plataforma para divulgar conocimiento de frontera en las ciencias y las artes. Esto de las artes, bueno, generalmente la gente cree que hacer arte es dedicarse a pintar cuadros, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo en Europa, las ciencias es considerado un arte. Incluso en Estados Unidos, yo sé de algunas universidades que en vez de otorgar un Bachelor in Science, que es una licenciatura en ciencias, otorgan un Bachelor in Arts y luego ya le ponen Mathematics o Physics, ¿no? Entonces, pues en antaño se considera un arte la ciencia, ¿no? Y bueno, algunas de las áreas,
que puede uno publicar en estas revistas es la física, ¿va? Física de estado sólido, mecánica, nuclear, materiales, generalmente mucha gente hoy en día está haciendo cuestiones de materiales, química, orgánica, inorgánica, catálisis ambiental, matemáticas, topología, álgebra, etcétera, hasta llegar a las ciencias sociales y políticas, ¿no? También hay buenas revistas que hablan de democracia, de jurisdicción, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y en artes también hay buenas revistas que publican cuestiones de plástica, de música, de restauración, antropología, historia, etcétera. Cuando digo buenas revistas me refiero a que pertenecen a JCR y que tienen factor de impacto, que pertenecen a casas editoriales de prestigio, como lo es el Sevier, como lo es Springer, como lo es la Sociedad Americana de Química, ¿no? ACS, o la Sociedad Americana de Física, APS, o la editorial Wiley, o algunas otras editoriales que se me van ahorita, pero que se conoce que son editoriales de antaño, o sea, son editoriales que tienen más de 100 años, ¿no? Administrando de alguna manera el conocimiento escrito, ¿no? Bueno, estas son algunas de las portadas de las revistas. Este logo, por ejemplo, es el logo del Sevier. También las revistas de la Royal Society of Chemistry, que es la sociedad real de química, que está en el Reino Unido. El Institute of Physics, que también pertenece al Reino Unido, creo. Y que ellos tienen dentro de esas revistas, o sea, dentro de esa casa editorial, más bien dicho, un sinnúmero de revistas. Ahorita les voy a mostrar que entra uno al Sevier y pues ahí encuentra uno todo el listado de revistas, por ejemplo, ¿no? Y siempre hay una revista de interés. Y siempre hay una revista que esté interesada en lo que uno está haciendo. Ahora, lo que no es apropiado, fíjense, es, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo de humanidades, quiero publicar en una revista de catálisis, ¿no? Que van a decir, oye, espérate, pues es que aquí no nos dedicamos a las humanidades, nos dedicamos a la catálisis. Entonces, pues no, o sea, qué padre que hicieron ese estudio y qué chido que los datos se ven bien, bien bellos, pero aquí no pertenecen. Busquen una revista de humanidades. Entonces, sí es importante leer los lineamientos de la revista cuando uno está escogiendo dónde publicar. Esto es algo que les digo porque ocurre con mucha frecuencia, inclusive yo lo he visto aquí a nivel nacional, que dicen, no, pues es que queremos publicar en tal revista, y les digo, pero esa revista es de esta temática. No, 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 es que fulano publicó ahí, pues sí, porque él es de esa temática. O sea, no te vayas con que conoces al autor, ¿no? Sino lee los lineamientos de la revista. Y bueno, también hay un catálogo de revistas CONACYT, que se conocen como revistas CONACYT, revistas nacionales. Estas revistas CONACYT o revistas nacionales no están dentro del padrón de JCR, pero sí tienen de igual manera factor de impacto, que generalmente está en Latin Index, es otro indicador. Y bueno, la gente publica también en esas revistas, porque generalmente se publica en castellano. Entonces, el talón de Aquiles, me atrevo a decir, de los investigadores nacionales, pues es el idioma del inglés. Me atrevo a decir que muy pocos hablan el inglés muy bien. En mi experiencia en 12 años laborando en México en sesiones académicas, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos los investigadores dicen, no, pues es que yo publico en revistas nacionales, o sea, o revistas internacionales, pero de habla hispana, que pueden ser españolas, colombianas, argentinas, etcétera, porque me es muy difícil escribir en inglés y no quiero estar dependiendo de un traductor. Entonces, bueno, esa es una estrategia, se puede hacer, sí, pero ya no estás publicando en revistas JCR. Y muy probablemente tu investigación pues no tenga tanto impacto, ¿no? Porque esa es la ventaja también de publicar en revistas JCR, que el número de lectores pues se incrementa exponencialmente, ¿no? Porque si bien es cierto que en algunas ocasiones puede ser incómodo, simplemente puede ser una habilidad que no se adquiere, el hablar el inglés como un idioma casi nativo, a nivel nativo, y es más cómodo publicar en tu idioma natal, ¿no? O sea, el idioma con el cual creciste.
Sin embargo, la cantidad de lectores la acotas a un grupo muy pequeño, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, de India, de China, de Europa, pues busca la información en inglés, ¿no? O sea, es muy difícil que un chino vaya a leer una revista en español. O sea, ni siquiera lo tiene en su mente, ¿no? Entonces, si lo que quieres es tener impacto internacional, pues te tienes que, ahora sí, que meter en el juego de publicar en inglés. En ese sentido, pues yo quiero decir que pues yo gocé de un privilegio único de adquirir una beca cuando estaba en licenciatura y venir a los Estados Unidos a estudiar. Entonces, bueno, sí, a pesar de que yo soy de una ciudad fronteriza, bien fronteriza, yo creo la más fronteriza de México, donde lo único que nos divide es un puente literalmente, y pues estaba muy acostumbrado al idioma inglés, pero no es el idioma inglés académico, ¿no? Sino el coloquial, el dame una cerveza, quiero ir a tal punto, dónde agarro el autobús, cómo te llamas tú, yo me llamo Manuel, cosas así. Entonces, bueno, la oportunidad de estudiar la licenciatura me abrió la posibilidad de hablar bien el idioma. Y luego, bueno, estudié física, entonces todos los conceptos, todas las ecuaciones, todo, pues las aprendí en el idioma inglés, o más bien las volví a aprender, ¿no? Porque ya tenía yo las bases de haberlo estudiado en preparatoria y 5 años, 5 semestres de universidad en Juárez. Entonces, pues en ese sentido, pues es algo como natural, ¿no? Pero hay gente que desafortunadamente no ha tenido ese entrenamiento, entonces le cuesta, ¿no? O sea, sabe el concepto, pero y es que cómo lo explico, cómo lo aterrizo, ¿no? Y ahí es algo que, bueno, debe uno de cultivar, ¿no? De empezar a desarrollarlo, desarrollar. Ahora, hay un listado de lo que se conoce como revistas depredadoras. Este es un listado que se le conoce como el Bell List. Este Bell List es un bibliotecario acá de Estados Unidos que se le ocurrió la brillante idea de detectar ciertas revistas que no pertenecen al padrón JCR, que no pertenecen a ningún indicador y que continuamente están bombardeando con publicidad para que la gente publique en ellas. Entonces, bueno, hay gente que ha publicado ahí, pero luego hay otras métricas, por ejemplo, bueno, da cuenta con ACID, que dice, no, pues es que si publicas ahí es que a tiro tu investigación no sirve, ¿no? Porque eso es considerado una revista depredadora. Y se les considera depredadoras porque, pues parece que el foco de atención ahí sí es hacer dinero, ¿no? Porque cobran por publicar ahí. Ahora, hay otras editoriales serias que también cobran y que es la naturaleza de la revista. Por ejemplo, la revista de Springer Nature, que se llama Scientific Reports, es una revista muy prestigiosa, de un factor de impacto muy bueno, pero cobra, ¿no? Entonces alguien diría, pues estás pagando porque te publiquen, ¿no? O sea, cobra porque es de acceso libre. Entonces, todos esos artículos tú los puedes descargar cuantas veces quieras porque ya hubo alguien que pagó esos derechos, ¿no? De las descargas. Entonces, bueno, ahorita voy a hablar un poco el impacto que tiene ese corte, ¿no? Entonces, en estas revistas que están ahora consideradas como depredadoras, cobran, también son de acceso libre, pero no tienen tanto factor de impacto. O no están simplemente en el padrón JCR. Ahora, pero también si tú tienes una revista y pagas el padrón JCR, pues ya no eres depredador. Por eso les digo que es algo así como que ahora sí, pues es un negocio donde las certificaciones cuestan, ¿no? Pero eso lo vemos en todo, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar ingeniería, hablaban mucho del ISO, ¿no? Y el ISO, y el ISO, y es que ustedes tienen que aprender el ISO. Yo decía, pues, ¿por qué tengo que aprender ISO si yo estoy estudiando física? O sea, yo quiero saber por qué las moléculas hacen ciertas cosas, ¿no? O cómo es que trabaja el universo. Pero bueno, pues resulta que hay eso, ¿no? El ISO. Y el ISO 9000, el 9000 quién sabe qué, y eso fue hasta la industria 4.0, y ya no sé en qué tanto va, ¿no? Y no es más que un grupo de personas que certifican las empresas, ¿no? Que sus desechos sean los menores, que los empleados tengan condiciones laborales apropiadas, o sea, revisar una serie de indicadores, ¿no? Entonces ya cuando tú pasas esos indicadores, pues te dan una certificación, ¿no? Y puedes poner una placa así enorme en la empresa. Yo soy certificado ISO. Así como ya no se metan conmigo, ya vino alguien a supervisarme y estoy todo bien, no contamino tanto el medio ambiente.
estoy haciendo un trabajo de calidad, los empleados están pues, súper contentos, todos estamos contentos aquí. Entonces, bueno, son los criterios, ¿no? Estas certificaciones, ¿no? Entonces, bueno, me atrevo a decir que también así es como funciona JCR, como que certifica, ¿no? Todos sus comités editoriales. Porque sí, pues sería inapropiado, ¿no? Decir, okay, oye, ¿por qué el editor en jefe de, no sé, una revista de química inorgánica, pues tiene un doctorado en filosofía, ¿no? O sea, pues, que no se supone que tiene que ser un químico, ¿no? Y entonces, ese tipo de indicadores, pues, solamente alguien, un comité que diga, oye, a ver, de tu comité editorial, pues tú dices que es química inorgánica, pues tienes que tener gente que estudió eso, ¿no? Para que esa gente con el criterio y su experiencia pueda decir si el trabajo científico que se manda a esa revista tiene la calidad que se ocupa, ¿no? Para la revista. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que generalmente no las sabemos. Entonces, es importante, ¿no? Ay, disculpen, pero es que traigo así como calor y No se frío. preocupe, doctor. Tenemos una pregunta, si no le molesta, de la No, maestra adelante. María Teresa Castro Guerrero. Tiene Ajá, levantada la mano. Adelante, si quiere abrir su micrófono, su cámara, para que haga su pregunta. Muchas gracias. adelante. No sé si nos oye la maestra María Teresa. Tiene la mano levantada para una pregunta. Me parece que tuvo problemas de conectividad. Se Ok, quedó ciclada. sí, ¿verdad? Bueno, vamos a dar continuidad al taller y ahorita yo le mando un mensaje a la doctora. Muy, Adelante, doctor. muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, ahora, fíjense, este, ¿cómo escribir mi artículo con coherencia, no? O sea, eh, por ejemplo, ya hablé un poco de lo que era JCR, ahora les voy a decir algunos tips, algunos puntos de vista basado en mi experiencia, este, para que ustedes traten de practicarlo. Digo, es un tip que funciona, ¿no? Es como luego dicen, tengo mucha resequedad en la piel, y luego dices, pues cómprate tal pomada, ¿no? Es muy buena, o sea, yo la uso, o sea, yo sufro de lo mismo, ¿no? O sea, das la recomendación, ¿no? Pero pues es nada más en base a la experiencia, ¿no? O sea, no puedes decir, no, yo hice un estudio y yo demostré que tal pomada es la buena, las demás no sirven, ¿no? Es más, que las quiten del mercado. No, simplemente son recomendaciones. Entonces, bueno, algo que tiene uno que tener en cuenta para publicar con éxito. ¿Qué es publicar con éxito? Publicar. Eso es publicar con éxito. Porque déjenme decirles que, o sea, yo he estado con editores en jefe de las revistas y me han dicho, no, pues es que nosotros recibimos 1000 artículos al mes. Caray, 1000 artículos. Sí. Dice, pero solo aceptamos 30. Entonces, cuando ya sabes esos números, dices, válgame Dios, o sea, sí tengo que escribir con mucha propiedad, porque pues 30 de 1000, pues es un número bien chico, ¿no? O sea, bien pequeño, o sea, entonces dices, caray, o sea, luego a veces la gente cree que, y me río así sarcásticamente, ¿no? Pero luego la gente a veces cree que, no, pues es que nomás me están esperando a mí para publicar, ¿no? Y pues no, ya estás en un criterio internacional, o sea, lo que estamos haciendo en México lo está haciendo medio mundo, ¿no? Que es desarrollar nuevo conocimiento. O sea, está muy de moda publicar, en otras palabras. Y está muy de moda publicar porque hay incentivos, o sea, no tampoco es que la gente de repente le nació el deseo de publicar, sino que hay incentivos, en el caso de los profesores, de corte salarial, en el caso de los estudiantes, pues de becas, y en el caso de las instituciones, pues de certificaciones, ¿no? O sea, una empresa que certifica un programa académico, pues ve los lineamientos del programa, etcétera, etcétera, pero también ve el curricular de su planta docente, ¿no? Y si todo el curricular de su planta docente está 7 personas que publican duro, pues dicen, no, pues es que son unos genios, o sea, ni yo he publicado en esa revista. O sea, estos saben lo que le están enseñando a los estudiantes, ¿no?
Entonces digo, todas esas métricas hacen que una revista se sature, ¿no? Entonces, bueno, cuando escuchas del editor, vuelvo y repito, que dice, no, pues que recibimos 1000 trabajos, pero aceptamos 30. Pues ahí es donde dices, ah, caray, órale, o sea, 30 de 1000, ¿sí? Dice, y todavía pasan por filtros, ¿eh? O sea, no están aceptados. Aceptamos que pasen a ronda de revisión de los 1000 recibidos. Y luego de esos 30, pues 2 no pasan y ya, no se publican, los otros 28 sí. Y de los 28 a lo mejor 14 se fueron a 2 rondas de revisión y el resto, los otros 14 no, nada más era una ronda de revisión. Entonces, esos criterios pues, ya te hacen pensar en que pues, escribir tu artículo con coherencia, ¿no? Es algo que muchas veces, eh, sobre todo yo me atrevo a decir, bueno, también pasaba mucho acá en Estados Unidos, pues el estudiante de posgrado no lo entiende, ¿no? O sea, yo tenía compañeros cuando estaba haciendo mi doctorado, porque, bueno, después de la licenciatura decidí quedarme en Estados Unidos, hacer la maestría y el doctorado, y que decían, pues es que el profe quiere que, mi asesor quiere que publique. Pero, o sea, lo decían así como, pues es algo de él, ¿no? O sea, yo por mí yo no publico, ¿no? Que me den mi grado y ya. Entonces yo decía, oye, pues es que, pues está chido, ¿no? Que vas a publicar. No, pero es que me está diciendo muchas cosas que ni entiendo. Que la revista, que los indicadores, que esto, pues no lo entiendo, o sea. Entonces, bueno, pues sí, porque generalmente cuando ya está uno de profesor, que ya hablas con la gente que está en las casas editoriales, en reuniones como por ejemplo en el Congreso de Cancún, ahí conocí yo gente de Springer, ¿no? Este, bueno, no Congreso de Cancún, el Congreso de Materiales que organiza la Sociedad Mexicana de Materiales en conjunción con la Sociedad Americana de Materiales, Materials Research Society, pero bueno, generalmente le decimos el Congreso de Cancún, porque la sede es la ciudad de Cancún, se toma ese lugar como sede porque es el único lugar que hasta donde yo tengo entendido tiene las condiciones apropiadas para sostener una reunión de ese tipo, ¿no? Donde van más de 1000 presentadores en varias temáticas, pero dentro del campo de la ciencia de los materiales. Bueno, entonces, ahí cuando conoces a la gente que está en el comité editorial y que empiezas a preguntarles y dices, oye, ¿cómo está esto? No, esto así, así. Pues ya es cuando dices, oh, wow, o sea, sí, y ya después lo mencionas, ¿no? Dices, pues es cierto, o sea, si solo aquí en mi universidad tengo 20 que están publicando, o sea, que somos una universidad pequeña, pues todas las universidades de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, todo, pues sí, o sea, se genera mucha información, ¿no? Entonces, bueno, esto de cómo escribir mi artículo con coherencia, pues es una vaga y amplia tarea. Algunos elementos de sugerencia son, fíjense, este es el elemento que yo doy como sugerencia número 1, identificar la audiencia, como les mencionaba. Pues si haces datos o un estudio de la hambruna, no sé, en ciertos estados de la República Mexicana, pues digo, no lo vas a mandar a una revista de matemáticas, ¿no? Aunque hayas hecho un poco de estadística, ¿no? Porque a lo mejor el tema de interés pues es más enfocado hacia las humanidades o hacia la política pública. Entonces depende hacia dónde estás direccionando tu investigación para que puedas seleccionar con propiedad la revista. ¿Por qué? Porque eso es identificar tu audiencia, ¿no? O sea, ¿a quién les voy a mandar este comunicado, no? Fíjense, una de las, bueno, de las analogías que hacía yo, ¿no? En la Biblia hay un personaje, ¿no? El apóstol Pablo, ¿ah? Pablo creo, que era Saulo de Tarso, ¿no? Y que según dice ahí la Biblia, este Saulo de Tarso pues, se le dio la comisión de que persiguiera a Jesús, ¿no? Porque, bueno, pues el grupo de Jesús, o sea, los apóstoles de Jesús, pues, se consideraba un grupo insurrecto, ¿no? Estaba en contra de lo que estaba establecido, y pues eso, pues no les cayó bien al Imperio Romano, ¿no? Que en ese entonces ocupaba las tierras aquellas de Jerusalén y todo eso, ¿no? Todos aquellos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia cuenta que se le aparece, ¿no? O sea, Jesús a Saulo le dice, pues, ¿por qué me buscas, no? O sea, pues, ¿qué te hice? O sea, entonces ahí es donde ya empieza él a reconocer estos milagros, ¿no? De Jesús, dice, no, pues es que se me apareció, o sea, pues,
O sea, entonces, bueno, tanto así la historia que creo que hasta pierde la vista. eh, Después se convirtió en el apóstol Pablo, ¿no? Era Saulo de Tarso. Pero aquí lo que voy no es la parte religiosa ni histórica, sino que fíjense, luego después esta persona escribía, ¿no? Y están los versículos, ¿no? Escribía, y escribía cartas, ¿no? Que cartas a los corintios, que cartas a... Entonces él direccionaba su puño y letra a cierto grupo, ¿no? Entonces él sabía, o sea, pues estos son los corintios y sé que los corintios son así, 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 pues les voy a decir esto y esto, ¿no? Entonces, eso es fíjense, es algo que es, según las escrituras y según los números y la gente se dedica a la teología y todo, y el calendario gregoriano, pues, hace 2000 años, ¿no? Que pasó toda esa situación. Pero fíjense, un buen escritor, cómo identifica a su audiencia, ¿no? Y escribe con propiedad para esa audiencia, ¿no? Por ejemplo, ahora, volviendo a lo actual, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba en prepa, había un cuate que se apellida Benítez, ¿no? Carlos Sánchez Benítez, no me acuerdo cómo, que escribió varios libros así que hablaban de la juventud y que hablaban, no recuerdo bien su nombre del autor, ¿no? Pero eran ultra populares, ¿no? O sea, decían, no, es que sí, es como de ese Carlos Sánchez Benítez, algo así, del Caballo de Troya, ¿no? Tenía un libro que se llamaba así, que se hizo casi bestseller. Y cuando tú lo leías, pues estaba así como para jóvenes, ¿no? Estaba platicadito, un lenguaje que todo el mundo le podía entender. Entonces, pues él identificó ese nicho, ¿no? Él dijo, bueno, voy a hablar de estas temáticas para jóvenes, ¿no? Entonces, es lo primero que tienes que hacer. ¿A quién le quiero comunicar lo que estoy descubriendo o lo que quiero divulgar? Pues y repito, o sea, si son educadores, pues no vas a llegar ahí diciéndoles, estudien la mecánica cuántica. Van a decir, oye, pues será a lo mejor algo, una sugerencia muy buena, pero somos educadores, ¿no? Estamos más dedicados a los indicadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que entra la didáctica, que entra el desarrollo de materiales educativos, etcétera, ¿no? Otro tipo de indicadores, ¿no? Y otro tipo de temas de interés. Entonces, por eso de entrada la audiencia es bien importante. Y la segunda es revisar los criterios que son las pautas de la revista, ¿no? Lo que se conoce como aims and scope, objetivos y alcances. ¿Por qué eso? Es el one. I'm giving a talk. Él es Selwan, es el hijo de la profesora Llama. Salúdalos, Llama. Hola. De Llama Bujata. Sí. Hola. Y que están visitando aquí el Paso, Texas, y ella está haciendo un estudio de hydrogen enrichment. No, estoy bien. Entonces, bueno, disculpen la interrupción, pero como les dije, me agarró aquí, ya no alcanzo a regresar a Ciudad Juárez a mi oficina porque hay línea en el puente de regreso, etcétera, y no quiero dejarlos sin la oportunidad de que charlemos sobre estos temas. Y más que yo ya me he comprometido con ustedes. Entonces, bueno, los aims and scopes, los objetivos de alcance. Eso es algo que uno debe de leer también, o sea, como les digo, ok, quiero publicar en Nature Scientific Reports. ¿Y qué hiciste? No, pues un estudio de los materiales catalíticos. A ver, vamos a ver si ahí les interesa esa información. Entonces, lee los aims and scopes, ¿no? Alcance, objetivos de alcance. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de Journal of International Economics, que lo tomé así del portal y dice, The Journal of International Economics is intended to serve as a primary outlet for theoretical and empirical research in all areas of international economics. Entonces, de aquí de entrada, fíjense, ¿qué dice? Bueno, pues tiene la intención de servir como una principal fuente, ¿verdad?, de divulgación. Esto de outlet se pueden tener como también divulgación. Generalmente dicen disseminate, ¿no? O más bien, aquí lo que literalmente está diciendo la primer salida, ¿no? Para trabajo teórico y empírico de investigación en todas las áreas que comprenden la economía internacional. Entonces, bueno, aquí yo les decía en anterioridad a otro grupo que tuve la oportunidad de tener esta conversación con ellos,
que, por ejemplo, la gente que hace, por ejemplo, economía fronteriza, ¿no? O sea, aquí en la universidad hay un grupo muy fuerte que hacen esto de los indicadores, ¿no? Y luego, por ejemplo, estuvieron siguiendo mucho ahora con lo de COVID. ¿Qué seguían ellos? Bueno, que si las empresas estaban laborando, que si las empresas estaban importando, exportando, que si los empleados estaban trabajando las 40 horas laborales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues acumularon una serie de datos, ¿no? Entonces, eso son datos bien publicables y de mucho interés para una revista de este corte, ¿no? De economía internacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede ser interesante ciertos fenómenos, ¿no? ¿Qué fenómenos? Por ejemplo, no sé, me atrevo a decir, yo no estuve en el estudio ni lo he leído, pero hablé con el cuate que tiene el liderazgo, el profesor Isaac Sánchez Juárez, que es súper buena onda, oaxaqueño. He descubierto que la gente, pues, que ustedes no lo sean, pero es muy buena onda. O sea, ya he conocido varias gente de Oaxaca y muy, muy buena onda. Entonces digo, esta revista, por ejemplo, ¿qué indicadores puedes plantear ahí? Pues puedes decir, bueno, pues la industria automotriz no para, ¿no? O sea, COVID, no COVID, no para. Y aquí está la data que habla de ello. Trabajaron todo el tiempo durante el COVID, etcétera, etcétera. Las exportaciones, al contrario, incrementaron, la. Entonces, bueno, pues puede ser algo de interés para esta revista, ¿no? Y ya hay algunas otras métricas, ¿no? Modelos matemáticos, etcétera. Por eso dice theoretical, ¿verdad? No nada más colección de datos, sino proyecciones. Por ejemplo, hay un premio Nobel que falleció hace ya como 6, 7 años, John Nash, que hasta hay una película de él, ¿no? Que se llama La mente brillante, o The Beautiful Mind, interpretada por el actor Russell Crowe, que es un matemático, ¿no? Está en Princeton, creo. Y él sacó la teoría del juego, ¿no? Es el creador del Game Theory, que se usa mucho en economía, ¿no? Y el Game Theory no es más que la oferta y la demanda puesta en matemáticas, ¿no? Entonces puedes modelarlo eso, ¿no? El comportamiento de la oferta y la demanda. Entonces, bueno, pues ese tipo de modelos pues, son de mucho interés, ¿no? Claro que esa teoría la sacó así como la ley de Newton y ahorita ya tiene 20 variantes, ¿no? Y casos de estudio para ciertos grupos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, pues hay que leer los lineamientos de la revista. Eso es algo que yo le digo a mis estudiantes. Oye, ¿dónde te gustaría que publicara? Ah, doc, pues en tal. ¿Y ya leíste los lineamientos? Sí, 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 ya, y sí, parece que sí. Mire, aquí dice que sí, esto es. Ah, ok, está bien. ¿Qué sigue? Ahora lee los requisitos de la revista. ¿Por qué los requisitos? Bueno, porque hay revistas que te piden, por ejemplo, los datos crudos, ¿no? Y hay muchos estudiantes que dicen, no, pues es que se quedaron en la computadora. ¿La computadora de quién? Del equipo. Y luego, no, pues es que el técnico me dijo que no nos podemos sacar de ahí. Porque muchos técnicos, me atrevo a decir sin culpar a nadie, no saben exportar los datos del sistema, ¿no? Entonces, pues sí sé cómo lo hace, pero el doctor es el que lo hace. A mí no me ha enseñado cómo. Yo nomás te tomé el rayos X y ahí te mando la foto de la impresión de pantalla. Entonces, bueno, una revista seria dice, pues sí, está chido, pero necesitamos la gráfica bien ajustadita, ¿no? Porque nos gusta publicar con calidad nuestras figuras. Entonces, todo eso lo tiene uno que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viene esto, ¿no? Aquí tengo yo una imagen que presenta una serie de datos, ¿no? Pero no tienen ninguna etiqueta en las unidades, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, me lo puede dar un equipo, ¿no? Un simulador. Pero esto no está publicable. ¿Por qué? Porque inmediatamente una revista va a decir, bueno, ¿y esa gráfica qué significa? En cambio, si la gráfica la ajusto a un modelo matemático, si le pongo título en los ejes y aún más le pongo una parte central donde diga, no, pues es que mi distribución no solo es una parábola que abre hacia la derecha, sino que hay una concentración enorme de datos en el vértice, en la zona del vértice de la parábola, etcétera, etcétera, y esto
por ejemplo, aquí, Random Walk Estimation, ¿no? Esto estima la cantidad etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, por ejemplo, la revista dice, no, pues, ¿qué les alego, no? La data habla por sí sola. Eso es algo que yo les digo frecuentemente a mis estudiantes. Y al principio, digo, de nueva cuenta, me río así de manera sarcástica, porque lo digo más como anécdota, ¿no? Al principio me decían, no, pero ya están. No, mira, esto, y les hacía así las indicaciones y me decían, ah, no, pues sí, es que no lo había visto así. Digo, no, pues es que tienes que presentarlo así. O sea, es como un logotipo, ¿no? O sea, por ejemplo, las marcas icónicas ya ahorita, ¿no? Tanto de los automóviles como de comida, pues su logotipo siempre está perfecto, ¿no? O sea, nunca le sale un logotipo así chueco, o sea, siempre, y la gente que está en marketing, pues está encima de eso, ¿no? ¿En qué van a imprimir? ¿En qué material? No van a quedar las letras chuecas, no va a quedar esto así, o sea, va a quedar proporcionado. ¿Por qué? Porque, pues o sea, un logotipo bien impreso, pues es la calidad de la empresa, ¿no? Que automáticamente dices, ah, no, pues sí está bien el producto, ¿no? Porque está bien impreso, ¿no? Bien. Entonces, igual las revistas, o sea, al final del día son gráficos que hacen que luzca bien los artículos, ¿no? Y que sean legibles, también esa es la intención, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los tips también que les doy. Otro de los tips, por ejemplo, que tiene que ver con a dónde se direcciona el ojo. Este es un estudio que hizo una persona que se apellida Reynolds, este, creo que se llama Gary Reynolds, I think. Y él publicó un libro que se llama The Presentation Zen. O sea, el Zen es como un monje, budista o tibetano, no recuerdo, eh, que es como una persona que ya está hacia un nivel muy por encima del pensamiento coloquial humano, ¿no? Entonces, bueno, le puse así el The Presentation Zen, o sea, el Zen de las presentaciones. Y lo que él dice es que el ojo, por ejemplo, en este caso, se direcciona siempre a la cara del bebé, ¿no? Entonces, bueno, ve la cara del bebé y luego ya ve acá lo que está escrito. Y con solo rotar al bebé, como que está viendo como que está haciendo una lectura de esto que está escrito, inmediatamente el ojo se viene y empieza a leer lo que está escrito, ¿no? Entonces, bueno, digo, también son trucos que se pueden utilizar. En este caso, él los da para una presentación, ¿no? Hacia un foro, ¿no? Pero también se pueden utilizar para los datos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta este tipo de cosas que hace uno de manera natural. Y hay empresas que, o más bien, hay grupos de investigación que lo hacen muy bien, ¿eh? Hay grupos de investigación que sus gráficos los presentan de una manera bien bonita, ¿no? Porque contratan diseñadores gráficos y dicen, oye, diséñame un abstracto gráfico y ¿de qué es tu temática? Es que mira, tengo una molécula de esto y hay alguien que dibuja eso bien apropiadamente, de tal manera que cuando ves el abstracto gráfico te invita a leer el artículo, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, me atrevo a decir, los nacionales no lo toman mucho en cuenta, ¿eh? Sobre todo los nacionales, ahora sí que de la vieja guardia, ¿no? La generación anterior a mí, pues no crecieron con un sistema de cómputo, ¿no? O sea, por ejemplo, el profesor Chianelli, que, por cierto, ya se retiró aquí de la Universidad del Paso, pues él me comenta que él le daba así a lápiz y papel los escritos a su secretaria y ella los tecleaba en una máquina Olivetti, ¿no? Y así los mandaba, ¿no? O sea, todavía le ponían la copia de carbono y los tecleaban, ¿no? Olivetti y así los mandaban a publicar, ¿no? Y me enseñó en su momento como 2, 3 artículos que estaban publicados con letras que son letras que dices, eso es una máquina Olivetti. O sea, eso no lo hicieron en una computadora. Entonces me dice, me acuerdo, yo recuerdo que cuando empezaron las computadoras, dice, pues primero era como algo bien novedoso y segundo, pues era un show aprenderlo. Dice, entonces, ustedes hoy en día, pues ya tienen todo, ¿no? O sea, los softwares, todo, o sea, pueden hacer artículos de mucha calidad. Porque cuando discutíamos los artículos, me decían, no, pues es que estos artículos
en serio, pues ya no son ni la sombra de los artículos que eran en los 70, ¿no? Y sí, cuando uno quiere bajar un artículo que está publicado en el 82, por ahí, la revista siempre dice, no, no está disponible. Lo puedes solicitar y te mandamos una copia. Y lo que hacen es que van y buscan de esa revista, lo escanean y te lo mandan, ¿no? O sea, no está digitalizada la información. ¿Por qué? Porque se publicaba así, mandabas el escrito, ¿no? En papel. Y luego en algunos casos lo pasaban ellos a un formato que tenían, en algunos casos así lo publicaban, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se publica? Generalmente se publican artículos de investigación. Este es un artículo de una casa editorial que se llama MDPI, que tiene los cuarteles en Basel, Suiza. Y es una revista de corte de acceso libre. Es una revista de esas que les digo que tiene un coste en la publicación, ¿no? Y bueno, ¿qué son los elementos? Bueno, pues los elementos es el nombre de la revista, la casa editorial, que indica si es un artículo o un review paper o una comunicación, communication, el título, los autores, las afiliaciones, los correos, ¿verdad? El correo de correspondencia. Eso es bien importante porque correo de correspondencia es la persona que siempre va a estar al frente de esa investigación. O sea, ¿cómo al frente? Al frente de que si alguien dice, bueno, quiero saber qué pasó después de lo que hicieron, si hicieron más estudios o no. Entonces le escribe a esta persona, ¿no? Oiga, mire, leí su artículo, que un gusto de conocerle a través de este medio. Solo quiero saber si usted siguió su investigación o si ya no lo hicieron. La persona tiene la obligación, como autor de correspondencia, que está contestando por todos los demás autores, de indicar, no, sí, efectivamente, o sea, no hemos publicado más, o decir, no, fíjense que eso ya lo terminamos, o sea, ya acabamos, no tenemos más fondos, pues tenemos mucho que platicar, si algún interés hay, nos pueden volver a contactar. Entonces, eso es lo que hace un autor de correspondencia, ¿no? Porque sí ocurre, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo les he comentado a mis estudiantes, ¿por qué no le mandas un email al autor? Yo al autor. Porque uno de mexicano así es, ¿no? Como que, no, yo. Sí, pues por algo está el corresponde, ¿no? No, pero y luego si se enoja, ¿cómo se va a enojar? Pues él tomó el rol del corresponding. O sea, él está esperando que la gente lo escriba. Al momento de que la persona toma el rol del corresponding, pues está esperando que alguien le pueda escribir, ¿no? Entonces, bueno, ese es una de los roles del corresponding, ¿no? Y generalmente se le da la correspondencia, o sea, el líder de la investigación, ¿no? En este caso, la doctora Fitzgerald, que es profesora aquí en UTEP, ella es la líder de esta investigación, ¿no? Y luego, bueno, tiene la fecha que fue recibido, la fecha que fue aceptado y la fecha que fue publicado, ¿no? En este caso no lo trae, pero debería de traer. Y luego tiene lo que se conoce como el abstract, como un resumen. Generalmente el resumen tiene que ser un condensado de todo lo que contiene el artículo. Ahora, el resumen no tiene que decir, no, pues estamos aquí en El Paso y fíjense que se hace mucho calor y estamos contentos, pero hicimos un estudio. No, tiene que ir al grano, ¿no? Tiene que decir, se presenta tal estudio con esta fue metodología, los resultados abarcaron hasta aquí, estas son nuestras conclusiones y es de importancia, ¿no? Entonces, esos elementos que generalmente alguien que ya lo ha hecho, tiene mucha experiencia en ello, son los que debe de llevar un resumen, ¿no? Porque si no lo lleva el resumen, por ejemplo, aquí, miren, High Time Result, Aerosol Measurements, o sea, se hicieron las mediciones de los aerosoles, ¿no? Y el análisis son necesarios para la caracterización de las regiones contaminadas, ¿no? O altamente contaminadas, ¿no? Y luego ya se dice que dónde se hizo el estudio, ¿no? En la región de Cuadra es El Paso, y luego se dice que se utilizó una metodología de la matriz T, y luego ya se dice algunas cuestiones con respecto a los instrumentos, y luego ya se dice, por ejemplo, cómo es que impacta este estudio, ¿no? Entonces ya con esas métricas o con esa manera de redactar,
dispersión de luz, ¿no? Las propiedades de la dispersión de luz en los minerales de polvo y soft particles, ¿no? Son dos componentes que andan en el medio ambiente, ¿no? Ahora, este estudio, ¿por qué se hace aquí? Bueno, pues porque aquí estamos sentados en un desierto y cuando sopla, es tan seco, se levanta mucho polvo, ¿no? Y ese polvo se inhala, o sea, tiene un impacto en salud ambiental.